Y justamente usted, Luis, publicó un artículo esta semana en el periódico acerca de un foro económico de América Latina y el Caribe organizado por la OCDE en París, en donde se habla de algunos desafíos que hay en América Latina. Cuenta usted que entre el año 2012 y el 2015 hubo 14 elecciones en la región, pero habla mucho de la desigualdad. El 20% del capital lo tiene el 47% de los ingresos totales. La informalidad en América Latina es altísima, el 55% de los trabajadores labora en la informalidad, es decir, más de 100 millones de trabajadores. Dicen en este foro que debería haber una revolución educativa en América Latina, pero me llamó la atención una frase de la presidenta de la CEPAL que usted cita, donde ella dice que en América Latina creen los gobiernos que han creado una gran clase media, pero que eso no es cierto. ¿Por qué? Lo que Alicia Bárcenas dijo, que eso se nota mucho. Yo ahora he estado 6 meses en Sao Paulo, en Brasil, y se nota mucho de una forma tangible en la calle. Es que los gobiernos han hecho un esfuerzo, los gobiernos democráticos de América Latina han hecho un esfuerzo tremendo y loable por sacar a millones de personas de la pobreza. Eso es así. Y han creado lo que llaman en Brasil clase C, una clase media de unos ingresos bajos, pero que de pronto tiene acceso a un poder adquisitivo que en su vida habían tenido. Lo que dijo Alicia Bárcenas es que es una clase media no en tanto por su capacidad de ahorro, sino por su capacidad de consumo de bienes importados. No es que descalificara el hecho en sí, sino que llamaba la atención de que es una clase media a la que todavía le queda mucho tiempo y mucho esfuerzo para consolidarse con una clase media, digamos, con un estándar europeo, ¿no? Ahí en la reunión esta que la organizó la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo y el grupo francés Bercy, se puso de manifiesto un dato quizás el más grave de todo, que es la bajísima productividad de América Latina. Que yo no lo sabía, pero en los últimos 20 años es del 1,6%, creo recordar, cuando lo de los países del sureste asiático, como Corea del Sur o Turquía o Polonia, es del 3%. Entonces eso es un gap muy grande, ¿no? Y había otros elementos que se apuntaron al final, pero que ya no hubo tiempo, que a mí personalmente me parecen muy importantes, que son menos cuantificables, pero por mi experiencia en México y en Brasil son muy serios, que es la debilidad institucional, la falta de capacidad administrativa para poder aplicar las reformas, ¿no? Maite. Yo creo que a América Latina, a pesar del indudable progreso de estos últimos años, de esta década, haría mal en confiarse y en pensar que ya tiene el camino despejado. No solo por lo que decía Luis, creo que hacen falta, aparte de lo que comentaba mi compañero, otros 2 elementos fundamentales. Uno es que de verdad haya una inversión en educación. Creo que es la gran debilidad del continente, es que tiene a una enorme población juvenil que se está quedando cada vez más desfasada respecto a la de otros países, a las de otras áreas emergentes. Y mientras esto sea así, mientras la educación no solamente universitaria, sino primaria, no mejore, América Latina es imposible que logre consolidar su crecimiento. Y por otro lado, creo que es necesario un pacto entre las diferentes fuerzas sociales, empresarios, sindicatos y partidos políticos para intentar consolidar unas agendas comunes de desarrollo. Y por supuesto la educación debería ser uno de los primeros capítulos. Jorge, que fue corresponsal en Argentina. Yo creo que uno de los principales problemas es que las cifras de crecimiento económico son mucho más espectaculares que las cifras de personas que se incorporan a la clase media. Y ningún presidente o partido gobernante se va a presentar en un acto político diciendo que se ha incorporado el 0,5 o el 1%. Prefieren decir hemos crecido el 4%, hemos crecido el 5%, hemos crecido el 9%.
el problema es cómo se crece. Hay países donde la clase media, países con una gran tradición de clase media, como la Argentina, por ejemplo, la ha visto disminuir por muchas causas, la crisis, el default, pero ha disminuido o está siendo castigada. Y yo coincido con Maite que hay que hacer un esfuerzo de redistribución y sobre todo de apostar, más que por el factor económico, por el factor humano. Las administraciones tienen que comprender que la educación, y vuelvo al ejemplo argentino, que fue un modelo no para América Latina, sino para el mundo, pues no es echar dinero en un pozo sin fondo, sino es precisamente lo que te va a garantizar a medio plazo un crecimiento y una generación de riqueza más equitativa.